Soy el doctor Gustavo Rogallo, hago medicina de precisión, medicina ortomolecular, medicina biológica. Ya vamos 25 años haciendo esto en el Centro Médico Bioterra. Tenemos mucha experiencia con pacientes crónicos especialmente y claro, estamos en este proceso que es darle una mano a la medicina tradicional que funciona muy bien en la parte aguda y nosotros apoyamos al paciente crónico que ya no encuentra una salida con las medicinas químicas y claro, esta medicina se ha convertido en un complemento. Doc, ¿podrías comentarnos qué problemas enfrentabas en la gestión del centro médico? Por ejemplo, porque tenías problemas con el agendamiento de citas o historias clínicas. Bueno, en general hay que recordar que el médico no es un buen administrador, ¿verdad? Dentro de la carrera de medicina debería haber una práctica de administración, o por lo menos una idea básica. Entonces, muchos de los problemas que se van viendo es cuando el médico va creciendo en cantidad de pacientes y ya necesita un agendamiento más formal. Aquí es cuando uno empieza a confiar en la secretaria, pero no es suficiente. Necesitamos, y gracias a la ayuda de ustedes, podemos usar la tecnología, hemos podido usarla y poder también hacer un seguimiento de los pacientes, porque este es un proceso crónico en donde el paciente requiere algunas citas. Y estas citas deben ser agendadas, deben ser monitoreadas y deben ser evaluadas, no solo por el médico, sino que por todo el equipo para que el paciente pueda sentir un cambio. Y no solo eso, sino también poder saber cómo le fue a futuro en su proceso de evolución en cuanto al tratamiento. Entonces nosotros no teníamos un equipo estructurado, simplemente todo lo hacíamos como cuando empezamos en el consultorio, en donde normalmente el médico es el que hace la cita, él mismo llama, él mismo agenda. Entonces, al dar este salto de crecimiento a un centro médico, ya se requiere esta tecnología y esta ayuda de ustedes. Ok. Y, por ejemplo, ¿qué problemas o dificultades tenían? Nosotros teníamos problemas desde la historia clínica. Entonces, la historia clínica era en hojas, la historia clínica tenía que ser archivada de forma manual. A veces sabemos que las hojas se transpapelan o el paciente dejó de venir, no sabíamos por qué dejó de venir. Entonces no teníamos un proceso de seguimiento, ¿no es cierto?, de postventa, se podría decir. La historia clínica con ustedes se pudo digitalizar, se pudo organizar todo el tema de los pacientes y el banco de datos de los pacientes, que es también súper importante. No teníamos datos de teléfonos ni de correos como para informarlos. Entonces se había perdido mucho tiempo en agendar, perdón, no solo en agendar, sino tener un banco de datos de nuestros pacientes. Con la tecnología y con la ayuda de ustedes hemos podido digitalizar la historia. Sabemos en función del CRM, que también ustedes nos indicaron cómo actuar, sabemos si el paciente siguió las recomendaciones, completó las citas, le fue bien al paciente. Podemos saber si hubo alguna encuesta, podemos hacer encuestas intermedias en donde sabemos si el paciente se sintió bien atendido o no, tuvo el resultado que esperaba. Entonces ya tenemos muy claro. Y no solo eso, sino que ya podemos saber qué tipo de patologías tratamos, ¿sí? Entonces, qué grupos etarios, podemos saber qué edades, son niños, son adultos, podemos saber qué patologías son las más frecuentes y qué patologías no están siendo atendidas, por ejemplo. En función de eso, ya sabemos que el conocimiento es el que nos da poder. Entonces, ahora ya sabemos hacia dónde enfocar nuestra publicidad y hacia dónde seguir manteniendo nuestros clientes fieles y cómo hacerlo para que ellos se sigan sintiendo bien con nosotros. Chévere, muchas gracias, Doc. Y bueno, ya hablando un poco de cuando estabas por decidir si contratar nuestros servicios o no, ¿tenías alguna duda o inquietud que surgía y estabas todavía indeciso? ¿Qué hacía que no tomaras la decisión? Una de las cosas que son muy difíciles en el médico es el cambio, la inercia de mantenerse en un mismo sistema que aparentemente está funcionando bien, ya ha funcionado bien. Entrar a la tecnología también es un poquito de miedo. El médico, al menos antiguo, es un médico que no maneja mucho la tecnología y le da miedo entrar en procesos, en programas. ¿Qué pasa si se va el sistema, si se borra, si pierdo la computadora? Pero realmente esto ha sido maravilloso porque yo ahora puedo tener la historia digitalizada en mi iPad, puedo ver desde mi celular. Si el paciente me llama, yo sé qué paciente es, qué se le aplicó, si hubo alguna reacción o alguna molestia, sé cómo corregirlo en minutos. Entonces ha sido muy bueno. De inicio siempre estar un poco renuente a dar este salto, ¿verdad? Ustedes son muy profesionales, me dieron mucha confianza. Yo con esto pude saber que nos iba a ir muy bien con este proceso. Y claro, también la apertura de poco a poco decir, no sé esta parte, entonces necesito que me ayuden a poder instalar esto en mi centro médico. Justo eso te iba a preguntar, o sea, ¿qué finalmente te motivó a contratar nuestros servicios?
Entonces mencionaba. Me gustó mucho la seguridad con la que hablaban, la juventud y el manejo que tienen en la tecnología. Me gustó mucho que hay una innovación, el uso de la tecnología es muy importante. También mucho el respeto que ustedes tienen en los temas muy sensibles, por ejemplo, los pacientes, las enfermedades de los pacientes, las técnicas y los procesos y procedimientos propios del centro, que es el know-how que nosotros tenemos, fue muy respetado también, y toda esta delicadeza con la cual supieron trabajar en este tema tan sensible que es atender pacientes, y la parte médica es muy importante, este tema de la confidencialidad y esta parte del respeto que ustedes mostraron desde el principio por su profesionalismo. Chévere. Y a partir, bueno, de que ya empezamos a trabajar juntos, ya llevamos un par de años, ¿verdad? ¿Cuáles son los principales cambios que has notado desde que implementamos esta tecnología y posterior? De inicio, el ingresar la parte tecnológica a mi centro, el CRM que ustedes me recomendaron, todo eso fue un cambio increíble. Pero adicionalmente fuimos dándonos cuenta que podíamos ya potenciar esto. Entonces en una segunda etapa yo dije, tengo que seguir con ustedes, ya conocen mi sistema, vamos a implementar otras tecnologías, y no solo eso, sino también la visión hacia la publicidad. Ya conocíamos cuáles eran esos nichos de mercado que estábamos trabajando bien y cuáles podíamos insistir. Y claro, gracias a ustedes pudimos saber que nuestro tratamiento va enfocado a enfermedades crónicas, pero también las enfermedades agudas podemos actuar en ciertos casos, y la parte preventiva que habíamos dejado de lado durante todos estos años ya la hemos integrado dentro de nuestra propuesta. Chévere. ¿Y mejoras específicas en términos de organización y comunicación con el equipo de trabajo? ¿Cómo ves el equipo de trabajo? Sí, las mejoras específicas son desde el plan de tratamiento. Nosotros hacíamos una consulta, se le explicaba al paciente qué es lo que hacíamos, pero quedaba todo en el aire, no quedaba plasmado. Entonces, incluso la ayuda de ustedes fue hacer un plan de tratamiento donde podamos, o el paciente pueda ir haciendo su checklist y diciendo, bueno, he ganado tales y tales procesos, he ganado tales mejoras en función de lo que el médico me ha ido recomendando. Con esto hemos visto que se facilita todo, además que tenemos una comunicación en línea, ¿verdad? Porque antes el médico es el que decía, incluso en el tema cobros, ¿no es cierto? Decía, hágale un descuento o póngale tal valor o no. Entonces el paciente regresaba a mí, me pedía el descuento, y yo tenía que perder tiempo en el otro paciente, hablar con la secretaria sin ningún tema técnico, decirle, ¿sabe qué? Haga esto, porque en ese momento se me ocurría. Ahora tenemos todo un sistema técnico, tenemos una conexión con secretaría, tenemos una conexión con farmacia, tenemos una conexión con facturación, tenemos una conexión con quién va a ser la siguiente cita. Entonces el paciente ya queda agendado y el proceso tiene que seguirse adecuadamente. De forma natural, sin que el médico tenga que estar dejando la consulta y saliendo a ver qué pasa con los otros o procesos, o peor, sin que el médico sepa lo que pasó y a la final nunca se enteró porque el paciente no siguió el proceso o no mejoró. Sí. ¿Y tal vez algún cambio personal o profesional un poco más allá de fuera del centro médico? Muchísimos cambios. Como tenemos este sistema tecnológico, incluso hemos hecho algo que no lo habíamos realizado antes, que es telemedicina. Entonces el paciente nos llama, ya podemos saber qué terapia va a ser aplicada. Tenemos ya un plan de pacientes que los vemos a distancia, nacionales, incluso internacionales. Hemos logrado grandes cambios en eso. Y eso nos ha dado muchísima más libertad, en el sentido de que podemos desde la casa hacer una conferencia y podemos luego enviar las medicinas o convenios con otros centros en otras provincias. Podemos hacer que ellos nos ayuden y tener una conexión más global, de inicio nacional, pero también hemos logrado algunos casos de forma internacional. Súper. Y regresando el tiempo, si no hubieses implementado estas mejoras en el centro médico, ¿cómo crees que estaría? Creo que estaríamos, primero no sabríamos dónde estamos, porque ese es un punto muy importante. El médico sigue viendo a los pacientes, haciendo su parte, que es la medicina, que es tan bonito, pero se olvida que todo esto es un proceso en el cual el paciente tiene que seguir. Y claro, no tendría ningún dato de cómo está funcionando mi centro médico. Gracias a ustedes he podido primero darme cuenta de dónde estamos, podemos hacer una propuesta futuro, cuál va a ser la evolución de nuestro centro, podemos dar una mejor atención a los pacientes. Por ejemplo, tenemos planes de tratamiento que ya no requieren que les volvamos a ver, sino que el paciente en su primera cita ya sabe cuál es su plan, y con eso él viene simplemente a cumplir con sus aplicaciones intravenosas o intramusculares, o su terapia o su fisioterapia, sin que el médico le tenga que volver a ver. Eso me ha permitido incluso tener días libres en donde yo marco esas fechas
en donde solo el paciente viene a aplicarse la terapia complementaria y no necesita cita conmigo. Se debe a que fue bien informado, se debe a que cumplimos con todos los procesos de inicio de historia clínica, se debe a que tenemos una comunicación entre todos, entonces la enfermera ya sabe cómo va a ser el protocolo, ya no tiene que estarme llamando, doctor, ¿qué le vamos a poner en esta cita? Yo no me acordaba qué es lo que me tocaba ponerle, me tocaba decirle, tráigalo otra vez a mi consulta para reconocerle y cuál va a ser el proceso siguiente. Entonces no había una organización real y esto nos daba mucha lentitud y mucho perjuicio incluso para nuestra parte profesional. Así es que yo pienso que sin el CRM, sin la ayuda de ustedes, no hubiéramos podido avanzar como hemos avanzado y no sabríamos hacia dónde queremos llegar a futuro. Es muy importante, ahora que estamos en inteligencia artificial y todo, es muy importante que el médico se capacite y se apoye en un grupo como ustedes, en que nos puedan dar una mano en lo que es adentrarnos al futuro, porque la medicina va mejorando, va cambiando y eso es algo que también les felicito a ustedes, porque de inicio el CRM fue un proceso básico para mi centro, pero después he visto que siempre tienen innovaciones, siempre tienen elementos nuevos, que yo entiendo que así como la medicina, también va cambiando la parte de marketing y la parte tecnológica. Así es que les felicito y les agradezco por esta ayuda. Muchas gracias. Cuando estabas por decidir si contratar nuestros servicios o no, ¿tenías alguna duda o inquietud que surgía y estabas todavía indeciso? ¿Qué hacía que no tomaras la decisión? Una de las cosas que son muy difíciles en el médico es el cambio, la inercia de mantenerse en un mismo sistema que aparentemente está funcionando bien y ha funcionado bien. Entrar a la tecnología también es un poquito de miedo. El médico, al menos antiguo, es un médico que no maneja mucho la tecnología y le da miedo entrar en procesos, en programas. ¿Qué pasa si se va el sistema, si se borra, si pierdo la computadora? Pero realmente esto ha sido maravilloso porque yo ahora puedo tener la historia digitalizada en mi iPad, puedo ver desde mi celular. Si el paciente me llama, yo sé qué paciente es, qué se le aplicó, si hubo alguna reacción o alguna molestia, sé cómo corregirlo en minutos. Entonces ha sido muy bueno. De inicio siempre estar un poco renuente a dar este salto, ¿verdad? Ustedes son muy profesionales, me dieron mucha confianza. Yo con esto pude saber que nos iba a ir muy bien con este proceso. Y claro, también la apertura de poco a poco decir, no sé esta parte, entonces necesito que me ayuden a poder instalar esto en mi centro médico. Chévere, justo eso te iba a preguntar, o sea, ¿qué finalmente te motivó a contratar nuestros servicios? Entonces mencionaba... Me gustó mucho la seguridad con la que hablaban, la juventud y el manejo que tienen en la tecnología. Me gustó mucho que hay una innovación, el uso de la tecnología es muy importante. También mucho el respeto que ustedes tienen en los temas muy sensibles, por ejemplo, los pacientes, las enfermedades de los pacientes, las técnicas y los procesos y procedimientos propios del centro, que es el know-how que nosotros tenemos, fue muy respetado también. Y toda esta delicadeza con la cual supieron trabajar en este tema tan sensible que es atender pacientes y la parte médica. Es muy importante este tema de la confidencialidad y esta parte del respeto que ustedes mostraron desde el principio por su profesionalismo. Chévere. Y a partir, de que ya empezamos a trabajar juntos, ya llevamos un par de años, ¿verdad? ¿Cuáles son los principales cambios que has notado desde que implementamos esta tecnología y posterior? De inicio, el ingresar la parte tecnológica a mi centro, el CRM que ustedes me recomendaron, todo eso fue un cambio increíble. Pero adicionalmente fuimos dándonos cuenta que podíamos ya potenciar esto, entonces en una segunda etapa yo dije, tengo que seguir con ustedes, ya conocen mi sistema, vamos a implementar otras tecnologías y no solo eso, sino también la visión hacia la publicidad. Ya conocíamos cuáles eran esos nichos de mercado que estábamos trabajando bien y cuáles podíamos insistir. Y claro, gracias a ustedes pudimos saber que nuestro tratamiento va enfocado a enfermedades crónicas, pero también las enfermedades agudas podemos actuar en ciertos casos y la parte preventiva que habíamos dejado de lado durante todos estos años ya la hemos integrado dentro de nuestra propuesta. Chévere. ¿Y mejoras específicas en términos de organización y comunicación con el equipo de trabajo? ¿Cómo ves el equipo de trabajo? Sí, las mejoras específicas son desde el plan de tratamiento. Nosotros hacíamos una consulta, se le explicaba al paciente qué es lo que hacíamos, pero quedaba todo en el aire, no quedaba plasmado. Entonces, incluso la ayuda de ustedes fue hacer un plan de tratamiento donde podamos o el paciente pueda ir haciendo su checklist y diciendo, bueno, he ganado tales y tales procesos, he ganado tales
mejoras en función de lo que el médico me ha ido recomendando. Con esto hemos visto que se facilita todo, además que tenemos una comunicación en línea, ¿verdad? Porque antes el médico es el que decía, incluso en el tema cobros, ¿no es cierto? Decía, hágale un descuento o póngale tal o tal valor o no. Entonces el paciente regresaba a mí, me pedía el descuento y yo tenía que perder tiempo en el otro paciente, hablar con la secretaria sin ningún tema técnico, decirle, ¿sabe qué? Haga esto porque en ese momento se me ocurría. Ahora tenemos todo un sistema técnico, tenemos una conexión con secretaría, tenemos una conexión con farmacia, tenemos una conexión con facturación, tenemos una conexión con quién va a ser la siguiente cita, entonces el paciente ya queda agendado y el proceso tiene que seguirse adecuadamente. De forma natural, sin que el médico tenga que estar dejando la consulta y saliendo a ver qué pasa con los otros o procesos, o peor, sin que el médico sepa lo que pasó y a la final nunca se enteró porque el paciente no siguió el proceso o no mejoró. Chévere. ¿Y tal vez algún cambio personal o profesional un poco más allá de fuera del centro médico? Muchísimos cambios. Como tenemos este sistema tecnológico, incluso hemos hecho algo que no lo habíamos realizado antes, que es telemedicina. Entonces el paciente nos llama, ya podemos saber qué terapia va a ser aplicada. Tenemos ya un plan de pacientes que los vemos a distancia, nacionales, incluso internacionales. Hemos logrado grandes cambios en eso. Y eso nos ha dado muchísima más libertad en el sentido de que podemos desde la casa hacer una conferencia y podemos luego enviar las medicinas o convenios con otros centros en otras provincias, podemos hacer que ellos nos ayuden y tener una conexión más global, de inicio nacional, pero también hemos logrado algunos casos de forma internacional. Súper. Y regresando el tiempo, si no hubieses implementado estas mejoras en el centro médico, ¿cómo crees que estaría? Creo que estaríamos, primero no sabríamos dónde estamos, porque ese es un punto muy importante. El médico sigue viendo a los pacientes, haciendo su parte, que es la medicina, que es tan bonito, pero se olvida que todo esto es un proceso en el cual el paciente tiene que seguir. Y claro, no tendría ningún dato de cómo está funcionando mi centro médico. Gracias a ustedes he podido primero darme cuenta de dónde estamos, podemos hacer una propuesta a futuro, cuál va a ser la evolución de nuestro centro, podemos dar una mejor atención a los pacientes. Por ejemplo, tenemos planes de tratamiento que ya no requieren que les volvamos a ver, sino que el paciente en su primera cita ya sabe cuál es su plan y con eso él viene simplemente a cumplir con sus aplicaciones intravenosas o intramusculares o su terapia o su fisioterapia sin que el médico le tenga que volver a ver. Eso me ha permitido incluso tener días libres en donde yo marco esas fechas en donde solo el paciente viene a aplicarse la terapia complementaria y no necesita cita conmigo. Se debe a que fue bien informado, se debe a que cumplimos con todos los procesos de inicio de historia clínica, se debe a que tenemos una comunicación entre todos, entonces la enfermera ya sabe cómo va a ser el protocolo, ya no tiene que estarme llamando, doctor, ¿qué le vamos a poner en esta cita? Yo no me acordaba de qué es lo que me tocaba ponerle, me tocaba decirle, tráigalo otra vez a mi consulta para reconocerle y cuál va a ser el proceso siguiente. Entonces no había una organización real y esto nos daba mucha lentitud y mucho perjuicio incluso para nuestra parte profesional. Así es que yo pienso que sin el CRM, sin la ayuda de ustedes, no hubiéramos podido avanzar como hemos avanzado y no sabríamos hacia dónde queremos llegar a futuro. Es muy importante, ahora que estamos en inteligencia artificial y todo, es muy importante que el médico se capacite y se apoye en un grupo como ustedes, en que nos puedan dar una mano en lo que es adentrarnos al futuro, porque la medicina va mejorando, va cambiando y eso es algo que también les felicito a ustedes, porque de inicio el CRM fue un proceso básico para mi centro, pero después he visto que siempre tienen innovaciones, siempre tienen elementos nuevos, que yo entiendo que así como la medicina, también va cambiando la parte de marketing y la parte tecnológica. Así es que les felicito y les agradezco por esto. Gracias, Doc. Y si conocieras algún centro médico que todavía no tiene dudas de trabajar con nosotros, ¿qué le podrías decir o qué le recomendarías? Escoge trabajar con nosotros. Es muy importante definir qué quiere. Si es que él quiere aprender por sí mismo, porque muchas veces uno dice yo quiero aprender esto echándolo a perder, como dice. Entonces pierde muchos pacientes, pierde mucho tiempo, se estresa. Creo que de inicio la imagen del médico cuando es estudiante dice quiero tener una consulta llena. Pero cuando llega a tener la consulta llena se da cuenta que no está preparado para atender bien a esa consulta. Entonces yo pienso que cualquier médico, cualquier centro que esté, en el nivel que esté,
que haga cirugías, que atienda de forma ambulatoria o que haga consultas, necesita siempre apoyarse de un sistema completo como tienen ustedes, que empiezan con la parte tecnológica. Algo muy interesante es que no tienen un planteamiento lineal, sino que también se tomaron 3 meses más o menos en darse cuenta cuáles eran las debilidades de mi centro, ¿verdad? Muchas veces nosotros presentamos todo lo bueno, pero nos quedamos con lo que creemos que no está bien y lo ocultamos un poquito. Entonces fue muy interesante de forma técnica, de forma delicada, que ustedes pudieron encontrar cuáles eran estos puntos de debilidad y se pudo fortalecer de forma muy rápida. Y fue un trabajo personalizado que es bien interesante. No es como uno coger un video en YouTube o coger una asesoría virtual en donde no tienen en realidad el contacto con lo que está pasando con tu centro. El tipo de medicina que yo hago es un tipo de medicina diferente en donde el paciente tiene que tener un trato diferente. El tratamiento no da el resultado de inmediato como cuando estás en un tratamiento químico y tomas un analgésico, tomas un antibiótico. Aquí necesitamos esperar que el cuerpo haga su trabajo, haga su proceso. Y a veces, si no le explicamos esto bien al paciente, él se siente el paciente defraudado de inicio y nosotros también nos sentimos ofuscados de que no hemos cumplido con el proceso. Entonces, este es una gran oportunidad para todos aquellos colegas que quieren mejorar, tecnificar, entender cuál es este proceso de manejo de datos, que eso es otra cosa importante, porque al final coger un CRM, instalar un CRM en tu computadora, en tu tablet es muy fácil, pero tú cómo manejas esos datos. Así que el manejo de datos que tienen ustedes, que son un equipo completo, el manejo de datos que hace José, te explica cómo es esta realidad que estás viendo en números, ¿verdad? Porque al final la medicina nos ha enseñado a ver pacientes, números un poquito de lejos. Entonces ver los números, ver las estadísticas, ver los resultados es muy importante para un médico en el momento que esté o en el centro que esté.